¿Te has puesto a pensar alguna vez qué sucedería si una mujer católica se casa con un hombre musulmán? Una vez, ¿qué sucedería si una mujer católica se casa con un hombre musulmán? Pregunta, ¿qué clase de hijos tendrían? El musulmán con la mujer católica, ¿qué clase de hijos tendrían? En la mente vendríamos nosotros a querer pensar dentro de lo que es la religión, catolicismo o lo que sería el islamismo. Pero la pregunta fue, ¿qué clase de hijos tendrían? La pregunta no fue, ¿qué religión practicarían los hijos si esta mujer católica se casa con un hombre musulmán? El musulmán primeramente es un ser humano y la católica primeramente es un ser humano. Luego la religión viene a través de su cultura, viene a través del continente donde hayan nacido y por consecuencia aprenden cierta religión, cierta organización y pertenecen a cierta denominación. Pero si una mujer católica se casa con un hombre musulmán, lo que van a tener es un hijo humano. Porque tanto la católica es un ser humano como el musulmán es un ser humano. No tiene nada que ver el hecho de que el hijo nazca católico o el hijo nazca islámico. Ponte a pensar de esta manera. No. Hagamos la pregunta, para que esta criatura sea un ser humano, ¿en qué continente tiene que nacer? La pregunta es irrelevante, porque no es el continente que le va a hacer un ser humano a este niño. No es si es que nace en Sudamérica, no es si es que este niño nace en Europa, o si nace en Australia, o si nace en Asia, o si nace en África, para que venga a ser un ser humano. Sus padres como seres humanos lo pueden concebir en cualquier continente y viene a ser parte de la familia humana. ¿Por qué? Porque es nacido, es engendrado, es concebido por medio de la naturaleza humana. Ahora, ¿va a aprender ciertas experiencias por causa de su etnicidad? Claro que sí, va a tener una cultura, va a pertenecer a una raza, va a entrar en una condición económica, va a encontrar una experiencia de condición social y va a tener una inclinación religiosa. Pero no necesita que sea concebido en cierto continente para ser humano. Es totalmente irrelevante. Va a nacer de hombre y va a nacer de mujer y va a venir a ser parte de la familia humana. Entonces, cuando el musulmán se casa con una mujer católica, lo que van a tener, porque tienen la capacidad de poder procrear. El musulmán como hombre tiene el espermatozoide, la mujer católica como mujer tiene el óvulo y por consecuencia al unirse van a procrear un hijo de acuerdo con la genética. El que practique una religión después, el catolicismo, el islamismo, es otro asunto. Entonces ahora nos hacemos la pregunta, ¿qué clase de religión tiene que tener tanto el musulmán, la católica, como el hijo que vayan a procrear para tener vida eterna? Entonces vamos a ver que Jesucristo totalmente destruye toda clase de religión. Ninguna religión puede impartir vida eterna, porque el tener vida eterna es un asunto de un nuevo nacimiento, de una nueva naturaleza. Entonces hago la siguiente pregunta, ¿cómo podemos entrar al reino de Dios? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué es nacer de la carne? ¿Y qué es nacer del agua y del espíritu? Entonces venimos acá y observamos lo siguiente. ¿Cómo llegamos a ser hijos de Dios? Entonces, aunque el musulmán practica el islamismo y la mujer católica practica el catolicismo,
estas dos son simplemente religiones que no les pueden llevar a ser parte de la familia de Dios como hijos de Dios para tener vida eterna. Porque así como ellos no necesitaban una religión ni estar en un cierto continente para procrear un hijo, ya que ellos se pueden reproducir por su naturaleza genética, así también los hijos de Dios nacen por segunda vez para entrar al reino de los cielos. Entonces, el catolicismo o el islamismo son irrelevantes, no pueden guiarles a estos dos seres humanos a la vida eterna. El único que los puede guiar a la vida eterna es Jesús, porque Jesús es la simiente eterna que entró en el planeta Tierra para ir a la cruz del Calvario con el propósito de legislativamente, ejecutivamente y jurídicamente proveer por medio de su sacrificio perfecto el derramamiento de su sangre para el perdón del pecado, la transgresión y la iniquidad de la católica y del musulmán. Así que si esta mujer católica y este hombre musulmán que practica el islamismo no hacen de Jesús su Señor y Salvador, estas personas nunca van a nacer por segunda vez, nunca van a recibir la naturaleza del Espíritu y por consecuencia nunca van a poder entrar al reino de los cielos. Su religión es totalmente irrelevante. Así que venimos aquí una vez más. Este es un hombre que practica una religión, esta es una mujer que practica una religión. Si este hombre y esta mujer hacen de Jesús su Señor, su único y suficiente Salvador, el momento que ellos se arrepienten de sus pecados, transgresiones e iniquidades y aceptan a Jesús, entonces Dios Padre les impartirá el Espíritu Santo y por consecuencia vendrán a ser hijos de Dios. Veamos lo que la Escritura dice. En San Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Esto es muy importante. Una vez más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora observa lo que dice el versículo 13. Esto es muy importante. Los cuales, hablando de los que han sido o han recibido la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados, y pon atención a la palabra engendrados, no son engendrados de sangre, que es la naturaleza de los humanos, de voluntad de carne, que serían los seres humanos, ni voluntad de varón, que serían los seres humanos, sino que son engendrados ¿de quién? De Dios, a través de Jesús, por medio del Espíritu Santo. Entonces venimos acá y vemos que Jesús dijo o respondió a Nicodemo y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si esta mujer católica no hace de Jesús su Señor y Salvador, tampoco puede recibir el Espíritu Santo, tampoco puede recibir la potestad de ser hecha hija de Dios. Si este hombre musulmán que practica el islamismo no hace de Jesús su Señor y Salvador, no puede recibir el Espíritu Santo y por consecuencia no puede recibir la potestad de ser hecho hijo de Dios. Siguen siendo descendientes de Adán y Eva, engendrados de carne y sangre. Pero el momento que hacen de Jesús su Señor y Salvador, son sellados con el Espíritu Santo y por consecuencia nacen por segunda vez de la simiente de Jesús y del Espíritu Santo. Entonces vemos que Jesús dijo que existen dos naturalezas, la una que es engendrada de la carne, que es carne, y la otra que es nacida o engendrada del Espíritu y que por consecuencia es Espíritu. Así que venimos acá y observamos que aunque estas dos personas tengan una religión, el catolicismo o el islamismo o el catolicismo son irrelevantes para entrar en el reino de los cielos. Jesús totalmente destruye toda clase de religión.
Jesús entró al planeta Tierra con el propósito de salvar a todos los seres humanos. Es el único medio de salvación. Es el único medio a través del cual se puede entrar a estar reconciliado con Dios, porque la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario imparte el perdón, la justificación, la reconciliación, y por consecuencia, al aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos sellados con el Espíritu Santo y por consecuencia venimos a ser hijos de Dios. El momento que esto sucede, si esta católica y este islámico, hombre musulmán, aceptan a Jesús como su Señor y Salvador, entonces sus religiones quedan totalmente destruidas. Ya no tienen absolutamente, nunca han tenido ninguna oportunidad de darles vida eterna, pero quedan totalmente destruidas, de tal manera que al hacer ellos de Jesús su Señor y Salvador y ser sellados con el Espíritu Santo, vienen a ser parte de la familia de Dios. Espero que el Espíritu Santo te revele y te ilumine y te haga ver que ningún sistema religioso puede otorgar a los seres humanos vida eterna, excepto Jesucristo mismo.